Hola, buenas noches con todos. Estamos en un programa más de Tu Salud en Casa. Hoy con un tema que nos vienen pidiendo regularmente con respecto al azúcar y los endulcorantes. Y pues es importante tomar en cuenta que el azúcar es un tipo de alimento que tenemos frecuentemente en todas las casas, en todos los lugares que vamos, existe azúcar. Y por eso es que hemos decidido hoy este tema. De Anelita, ¿qué es el azúcar? ¿Para qué sirve? Bueno, en realidad es que el azúcar vendría a ser como un complemento a nuestra alimentación, pero no se considera como tal un alimento, es decir, no es una sustancia que requerimos consumirla como tal para tener una alimentación saludable. Ahora, hay que saber diferenciar en qué alimentos vamos a encontrar de forma natural este azúcar, que eso sí es un alimento que requerimos. Entonces es muy diferente que nosotros nos alimentemos, por ejemplo, con frutas que tienen un tipo de azúcar, que es la fructosa, que es natural y que nos ayuda en todos nuestros procesos naturales de la alimentación. Sin embargo, lo que no se recomienda a ninguna edad y sobre todo durante la etapa pediátrica es el suplementar o el añadir azúcar a nuestros alimentos, que es algo a lo que estamos lastimosamente mal acostumbrados. Por ejemplo, es típico ver en cualquier casa que tenemos una azucarera pequeña en el centro de la mesa y que el momento que es la hora del desayuno, quizá a mi leche o a mi café le coloco una o dos o a veces hasta más cucharaditas de azúcar. O por ejemplo, si es que hago un jugo de una fruta con agua, le coloco azúcar. Entonces, en realidad, esta administración o esta forma de incrementar el azúcar en nuestros alimentos es algo que deberíamos tratar de evitar o irlo quitando de nuestra alimentación diaria y cotidiana. Y el azúcar en general puede tener algunas consecuencias en nuestra salud. Claro que sí. En realidad, yo siempre digo que somos lo que comemos, ¿sí? En relación al cuerpo femenino, las hormonas como que se distribuyen de manera diferente en relación al peso y a la nutrición. Las mujeres, mientras vamos madurando, por así decirlo, empezamos a distribuir de una manera diferente nuestros componentes. Entonces tenemos esta predisposición a acumular más grasa y perder proteína. Si nosotros tenemos una dieta o un consumo alto en azúcar, eso va a hacer que tengamos un exceso en la reserva de calorías. Y a partir de los 40 años, esta pérdida de proteínas es mucho más específica y tenemos la tendencia a engordar y ganar de peso. Si a eso en nuestra dieta le sumamos el azúcar, pues vamos a tener más probabilidades de engordar, de subir de peso, de mantenernos en el mismo peso o no poder disminuir los valores a pesar de que tengamos diferentes estrategias de nuestra alimentación o hagamos ejercicio. Entonces, en realidad, en la salud femenina es importante tener en cuenta que el azúcar es, como dijo Daniela, es un complemento. No hay una necesidad de sumarlo a nuestra dieta, más bien se lo debe hacer como más consciente. La dieta siempre tiene que ser un poco más estructurada, sus horas, tratar de distribuir bien los alimentos y recordar que las mujeres siempre vamos a necesitar una dieta más proteica. Disminuir un poco el consumo de harinas, de hidratos de carbono y de azúcar, sobre todo las azúcares refinadas. El azúcar tiene un impacto directo también en nuestra salud, en el hecho, Eli, lo que tú dices claramente, primero nos da un exceso de calorías extras, ¿no? Que si solo con 2 cucharas estoy aumentando una cantidad de calorías que potencialmente en el transcurso de ese día o de las semanas o días no las voy a eliminar y por ende aumento de peso. Pero también el azúcar como tal tiene que ver con esto, el metabolismo de la glucosa, que lo que dicen los pacientes es el azúcar en sangre, ¿no? El hecho de que puede existir o aumentar esto de la resistencia a la insulina, porque hay una hormona que se llama insulina que metaboliza esta glucosa que llamamos azúcar. Entonces, como que hay un equilibrio entre esta hormona y este azúcar. Entonces, el comer demasiado azúcar como que rompe este equilibrio y hace que el cuerpo necesite cada vez mayores cantidades de insulina y arranca un círculo vicioso, Dani, ¿no? El hecho de que tenga más insulina, el paciente predispone a más obesidad, a más sobrepeso, y eso aumenta la producción de azúcar por el hígado. Y si yo sigo comiendo azúcar, es un círculo vicioso que predispone a enfermedades como la diabetes, ¿no? Que justamente este mes estamos en la conciencia de la lucha contra esta enfermedad. Si es que una persona, Dani, dice, bueno, yo no como azúcar, que esto se ve mucho en la consulta de doctores, yo no como azúcar. Pero ¿qué tipo de alimentos nos aportan azúcar, no es cierto?
¿Qué podemos decir de ello? Bueno, hay que tomar en cuenta que todos los alimentos, nosotros tenemos una división o una clasificación de los alimentos, hay varias, pero podemos dividirlos de manera general, lo que son las proteínas, que es lo que hablaba la doctora Eli, que es uno de los alimentos que más deberíamos consumir. Tenemos también el grupo de las verduras y el grupo de los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos o de harinas, como se conocen de manera general, tenemos diferentes subgrupos. Cuando hablamos de harinas o de carbohidratos, estamos hablando del arroz, de las papas, del plátano verde, el camote, la yuca, las mismas frutas. Todos estos, el momento en el que nosotros los consumimos, adentro de nuestro cuerpo se metabolizan y finalmente se van a transformar en azúcar, produciendo los diferentes cambios y la energía que necesitamos para el funcionamiento del cuerpo. Muchas veces los papás aquí se preocupan cuando uno les explica en la consulta que los niños no deben consumir azúcar y me dicen, sobre todo en los niños que hacen mucho ejercicio, me dicen, ¿cómo, doctora? Si no come azúcar, entonces ¿de dónde va a sacar la energía? Y bueno, no están tan lejos de la realidad, pero deben entender de que cuando su hijo, su niño, consume arroz o consume fideos o consume pan o cualquiera de estas harinas que estamos hablando, el cuerpo se va a encargar de convertirlo en azúcar y de ahí va a sacar la energía. Por eso no es necesario que le añadan a ninguno de los alimentos ningún tipo de azúcar. Y cuando hablamos de azúcar, que no es lo que no es saludable, estamos hablando de todo tipo de azúcares, del azúcar blanca, la azúcar morena, la miel, el azúcar de caña, la panela. A veces creemos que, por ejemplo, el azúcar morena, al no ser tan procesada como el azúcar blanca, es más saludable o es menos dañina. Y en realidad, pues sí, es menos procesada, pero el momento en el que ingresa a nuestro cuerpo, el daño potencial que va a ir generando a nivel de los diferentes órganos, háblese de hígado, de páncreas, es exactamente el mismo. Entonces recuerden, cualquier harina, que es la forma más fácil en la que podemos recordar, se va a convertir en azúcar finalmente en nuestro cuerpo. Y hoy, Dani, quiero complementar lo que tú decías, ¿no? El paciente muchas veces en la consulta nos dice, "Doc, yo como azúcar morena". Y el mensaje es que nuestro intestino absorbe nutrientes, o sea, el objetivo de masticar, poder comer, es llevarlo a todo lo que comemos a un punto de vista microscópico para que el intestino pueda absorber. Entonces, nuestro intestino puede absorber grasas, aminoácidos, azúcares y vitaminas o minerales en general. Son las 4 cosas que generalmente el intestino puede absorber. Entonces, todo lo que tenga azúcar en su contenido, sea una azúcar procesada, miel de abeja, panela, va a ser azúcar. Y nuestro cuerpo lo que va a hacer es absorberlo como azúcar, porque de ahí nos saca aminoácidos para hacer proteínas. O igual, si yo, por ejemplo, consumo un arroz blanco versus un arroz integral, ambos tienen azúcar. La diferencia está cuánta azúcar me aporta una porción de ese mismo tipo de harina. Entonces, la idea es eso. Todos los alimentos nos pueden aportar en mayor o menor medida azúcar, y la calidad de alimento y la cantidad de lo que consumamos nos puede orientar. Entonces, yo quisiera acotar algo más, Dani. El hecho de que ningún niño debería recibir como un aporte extra azúcar, yo creo que ningún adulto tampoco. Yo en la consulta muchas veces al paciente le digo, oiga, vea, vivimos en un mundo en donde se consume una gran cantidad de azúcar, pero que de usted jamás salga el poner una cucharilla de azúcar en algo. Exacto. O sea, al menos. claro, voy a una invitación, a veces es un poco complicado el manejo de ello, pero yo jamás pido, oiga, este jugo de azúcar para poner. O sea, eso es lo que tenemos que empezar a limitar y cambiar los hábitos. Y en este caso, Eli, a ver, el azúcar diría que no está contraindicada en el embarazo, obviamente, pero ¿qué potencialidades, además de lo que ya nos comentaste, podría existir en el embarazo? ¿No? Hay esto, la diabetes gestacional, que a veces es medio no tan aceptada, discutíamos algo de ello, y realmente esto es algo que puede complicar un embarazo. A ustedes como ginecólogos, ¿es un dolor de cabeza esto o no? Sí. El embarazo es un paréntesis en la vida de una mujer. Primero, es importante saber que cuando nosotros iniciamos un embarazo, el primer estudio es cómo estamos nosotros. ¿Sí? Nosotros manejamos algo que son tablas de peso. El incremento de peso desde el momento en el que yo me quedé embarazada hasta el final del embarazo. Entonces, más o menos yo tengo una proyección de cuánto peso debo subir, cuál es lo saludable para que mi bebé vaya a tener un adecuado peso al nacer. Ahora, hay algo muy interesante en el embarazo y que ahora está en boom en los nuevos estudios de nutrición en el embarazo, y es cómo una mujer embarazada puede cambiar el epigenoma de su bebé por la alimentación
que está teniendo durante el embarazo. Y esto se traduce así. Nosotros, por ejemplo, cuando nos formamos, tenemos nuestra carga genética que heredamos de papá y mamá, pero el epigenoma es cómo se modifican estos genes por las diferentes condiciones de nuestra vida. Entonces, hay estudios de cómo se manifiesta esto desde el vientre uterino. Cómo la mamá, al comer y consumir qué tipo de alimentos, podemos modificar el epigenoma de nuestro bebé y cuál es la predisposición a esto para que nuestro hijo en su vida adulta pueda desarrollar hipertensión, diabetes. Entonces, de ahí nace la importancia de comer bien, de comer sano en nuestro embarazo. Es importantísimo porque si yo quiero un hijo y un adulto sano, tengo que comer sano. Sí, entonces, muchas veces ya ha habido sobrepeso antes del embarazo, alguna comorbilidad como resistencia a la insulina, diabetes. Entonces, ahí es importante ir de la mano con la nutricionista. Sí, para más que decir, no voy a comer azúcar, como tú dices, o sea, el azúcar es algo añadido a la dieta, no es algo necesario. Pero sí tenemos que distribuir bien la comida y aprender a comer los alimentos y diferenciarlos por su sabor. Los alimentos tienen un sabor natural y rico cada alimento. Entonces, hay que tratar de comer bien para que yo pueda comer a mis horas y no tenga estos cuadros de ansiedad o estos atracones entre comidas y no empiece a ganar más el peso. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay mujeres que se quedan embarazadas con sobrepeso, con obesidad, otras mujeres que se quedaron con un peso óptimo y se quedaron embarazadas, sin embargo, hay un incremento inadecuado o por diferentes comorbilidades desarrollan diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una patología, es un trastorno hormonal que se desarrolla en el embarazo durante este periodo, que puede repercutir en el bebé como tal, produciendo alteraciones no solamente anatómicas, como por ejemplo cardiopatías, alteraciones en el líquido amniótico, obstrucciones en el tracto digestivo, sino también puede ser que el bebé sea mucho más grande, con un peso mucho más grande del que debe tener, y las complicaciones de este bebé en un futuro. Si yo tengo diabetes gestacional y mi bebé tiene un peso inadecuado, por lo general son más grandes los bebés, yo estoy condicionando a que mi hijo en su vida adulta vaya a tener diabetes, obesidad, hipertensión. Entonces, es importante llevar diferentes controles, desde la parte nutricional y también nosotros en los controles prenatales les realizamos exámenes de sangre específicos. El primero es la glucosa en ayunas y otros que son las curvas de tolerancia a la glucosa. Entonces, con diferentes valores ya que están definidos, nosotros podemos diagnosticar a una paciente que tiene comorbilidades y necesita solamente ayuda nutricional, sí, para ir teniendo este incremento adecuado de peso con una distribución adecuada de alimentos y que el bebé nos vaya ganando el peso óptimo en cada control. Y pues, si es que no y es una diabetes como tal, pues ya sugerirle medicamentos específicos para el embarazo. Entonces, la idea es evitar complicaciones maternas y fetales con la diabetes. Y como les decía, o sea, realmente no es la diabetes como tal, es lo que comemos. Entonces, yo siempre ahora les explico a las pacientes es esta conciencia de qué es lo que estoy comiendo, qué estoy ingiriendo yo en mi cuerpo, porque todo va a modificar este epigenoma de mi bebé. Entonces, si yo quiero un hijo, un niño, un joven, un adulto sano, debo ingresar los alimentos correctos a mi cuerpo mientras estoy embarazada. Y si vamos a planificar un embarazo, lo ideal es tener ya una rutina y estructuras alimenticias adecuadas antes del embarazo. Los hábitos nutricionales son muy importantes en este sentido. Algo que me gustaría aquí acotar que dice la doctora Eli, a veces las mamás piensan que no es importante el peso que tiene el bebé al momento del nacimiento, cuando el peso es de normal a alto. Se preocupan mucho las mamás cuando su bebé nace con peso bajo, ¿no? Entonces, siempre les preguntamos durante la consulta pediátrica cuánto pesó y de cuántas semanas nació el bebé. Que tenemos la Esta costumbre, idea. mientras más gordito, Es mejor. es más bonito y es mejor. Exacto. Ajá. Entonces, cuando yo les menciono de manera general, hablando ya de números, un niño de término, es decir, que no es prematuro, que nace pesando por arriba de los 3.500 gramos, ya se puede considerar macrosómico. Al decir macrosómico significa que está con el peso incrementado para la edad gestacional. En la consulta yo veo que más o menos el 40% de mis niños que tienen sobrepeso o obesidad, por ejemplo, durante la etapa de la infancia o adolescencia, han sido macrosómicos. Wow. Y cuando empezamos a indagar ahí, les pregunto a la mamá, le digo, por ejemplo, ¿le han diagnosticado diabetes gestacional? La mayoría me dice no, pero cuando empiezo a investigar un poco más, le pregunto, ¿subió mucho de peso? ¿Recuerda si subió más de 12 kilos o cómo estaba su peso previo? Y la gran mayoría tiene ya un problema. Me dice, sí, doctora,
ahora sabe que subí 20 kilos. O sí, me dijo la ginecóloga que ya había iniciado con sobrepeso. Entonces, en realidad, ese antecedente podemos marcar a nuestro hijo de por vida con el peso que tiene al nacimiento, que puede haber sido provocado por un problema metabólico, hormonal y de mala alimentación durante la etapa de la gestación. Entonces, no hay que subestimar eso. Y interesante lo que ustedes nos cuentan, y algo que te quiero consultar, que a veces se ve no solo desde la perspectiva médica, en la perspectiva en la casa, en la familia, siempre tenemos ahí a alguien embarazado, ¿no? Y como tú decías, uno dice, bueno, el embarazo es una etapa en la cual de seguro la mujer tiene mayores requerimientos de nutrientes, de calorías, de micronutrientes. Y claro, se orienta a que tienes que comer un montón. O sea, tú tienes que subir de peso porque mientras más peso subas, tu hijo va a estar mucho más sano. Eso quisiera preguntarte, obviamente, el hecho de estar embarazada, de seguro hay que modificar nuestro tipo de alimento, pero significa comer a libre demanda todo lo que venga, o esto de que igual les invito a que vean nuestro link de alimentación saludable que hemos hablado en muchos de estos programas, esto de platillo saludable, lo que Dani nos decía, ensaladas, hidratos de carbono, ¿eso cambia o realmente se mantiene pero potencialmente ajusta un poco? Hay algo que nosotros pensábamos antes, que la mujer embarazada tenía que comer por dos. Entonces, mientras más engordaban y esos bebés eran más grandes, supuestamente era mejor. Ahora hemos visto que no. Cuando uno está embarazada, el cuerpo de una mujer cambia, en el sentido de que nuestras papilas gustativas son diferentes, nuestros sentidos se agudizan más. Entonces, supuesto, en los 3 primeros meses, que es el primer trimestre, por lo general nosotros no esperamos un incremento de peso como entre 1 a 2 kilos y nada más en esos 3 primeros meses, porque por lo general las pacientes usualmente tienen muchas más náuseas, molestias digestivas, inapetencia, entonces usualmente no suben de peso, es como un estancamiento. A partir de las 16, 14, 18 semanas empiezan a tener como esta mejoría en el apetito, en la tolerancia y empiezan a incrementar su alimentación. Ahí es cuando nosotros les explicamos a las pacientes que primero, una mujer embarazada tiene que tener las 3 comidas principales: desayuno, almuerzo y merienda. No podemos tener periodos de más de 3 horas de ayuno porque hacemos estos picos de insulina y las pacientes empiezan a sentirse mal, náuseas, a veces desmayos. Entonces, lo recomendable entre estas 3 comidas es tener 2 snacks, pero tal cual, son snacks. Puede ser un puñado de frutos secos, tal vez un yogur, un tecito, un par de galletas, una fruta, ir variando los snacks para que sean nutritivos, pero en poca cantidad. La idea es mantener los niveles de glucosa. Y en las 3 comidas principales siempre vamos a dar más prioridad a las proteínas. Luego vamos a dar prioridad un poco a grasas y al final a los hidratos de carbono. La naturaleza es tan sabia que cuando yo estoy embarazada, mi placenta distribuye la absorción de los alimentos. Entonces, lo primero que hace es absorber proteínas. Luego, absorbe grasas. Y como la mamá también necesita cumplir sus funciones, deja hacia la mamá el resto de grasas y de hidratos de carbono. Por eso es que uno dice, o sea, no estoy comiendo tanto y engordo mucho. Es porque a veces estamos con una dieta muy rica en calorías o en hidratos de carbono y eso se queda más en la mamá y el peso del bebé no es el adecuado en los controles. Entonces, hay que distribuir bien la comida en el embarazo. Tenemos que comer a sus horas y porciones adecuadas, porque si yo empiezo a comer todo el tiempo, voy a tener un peso muy alto en el tercer trimestre, en el cual mi cuerpo no va a permitirse adecuarse a todos los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo. Entonces voy a tener una pancita muy grande, reflujo, voy a estar estreñida, con muchos gases, indigestión, calambres, y eso no me va a permitir disfrutar de los últimos meses porque el cuerpo no se ha adaptado adecuadamente. Entonces el incremento de peso por lo general se da mucho más acentuado a partir de las 18 20 semanas. Pero en general tenemos que subir entre más o menos unos 9 kilos si estamos con sobrepeso, 11 cuando estamos con un peso adecuado y cuando estamos con bajo peso se puede permitir hasta 13 kilos. Pero que esta distribución sea adecuada en los 3 trimestres. Bueno, creo que hasta ahora, y corríjanme si a ustedes les ha pasado, no he encontrado algún paciente que tenga un efecto adverso o trastorno en su salud por suspender el azúcar. Todos terminan agradeciendo y dicen, doctor, me siento mejor. Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Hace un momento, en realidad sí, o sea, el azúcar va a ser mucho más dañina que lo que es saludable para nosotros.
Claro que tiene un sabor delicioso y que los alimentos cuando les añadimos azúcar son más ricos y estamos acostumbrados a eso. De hecho, el efecto que tiene el azúcar es adictivo. Hay muchos estudios que hablan o hasta lo comparan con algunas drogas. Y el momento en el que las personas vamos dejando este alto consumo de azúcar, en sus etapas iniciales pueden sentir síntomas como de deprivación de alguna droga. Entonces, al inicio, no se asusten si es que les pasa, pueden tener dolores de cabeza, sentirse irritables o con malestar general o como un cierto grado de ansiedad, que es completamente normal y esperado. Sin embargo, conforme vayan pasando las semanas y los meses, lo único que van a ver al dejar el azúcar son beneficios, de todo sentido. La producción de las hormonas mejora, la claridad a nivel cerebral también, uno se va a sentir mucho más ágil, va a tener menos hambre, va a tener mejor saciedad. En realidad, los beneficios que van a tener al dejar el consumo de azúcar los van a ir viendo poco a poco y a largo plazo son, pero innumerables. Como somos seres de costumbre, coincido que potencialmente uno tiene que aprender a ir tomando esos sabores propios de los alimentos, que a veces desde niño nos dieron otro sabor, ¿no? Pero cuando uno ha dejado ya el azúcar mucho tiempo, le dan algo con azúcar y más bien ya le resulta un poco no tan agradable, ¿no? Cuando uno se acostumbra a eso. Y Dani, voy por ahí. ¿Qué alternativas tenemos, no? Existen estos famosos endulcorantes, ¿no es cierto? ¿Qué tan útiles pueden ser? ¿Qué tan saludables pueden ser? ¿Qué opinas tú? Bueno, aquí sí, sin duda, durante la consulta, cuando les explicamos a los papás que hay que ir quitando el consumo de azúcares, siempre nos van a preguntar, entonces, doctora, ¿con qué voy a endulzar? Y bueno, es cierto, la disminución del azúcar tiene que ir siendo de manera paulatina y ahí juega un papel importante, solo de manera transicional, el uso de los edulcorantes. Es importante que tomen en cuenta que, de hecho, ya desde el 2020 la Organización Mundial de la Salud sacó un decreto a nivel mundial en el que indica que el uso de edulcorantes de manera prolongada incrementa el riesgo de diabetes, igual que el consumo de azúcar. Entonces, sí son una herramienta que se puede ocupar, son sustitutos de azúcar, tenemos tanto los de origen natural como artificial y se pueden ocupar a manera de transición en lo que yo voy dejando el azúcar común que ocupamos y ocupamos algún tipo de edulcorante. Siempre buscamos la alternativa a los edulcorantes naturales, como por ejemplo el stevia o la fruta del monje o otro tipo de endulzantes que se pueden ocupar que no son edulcorantes. Por ejemplo, podemos ocupar las frutas como los dátiles, que son altos en azúcar, pero tienen un bajo índice glucémico. Pero la meta es muy clara. La meta es que eventualmente, quizá en un año, porque va a tomar tiempo, el niño y el adulto se acostumbre a consumir el alimento sin ningún tipo de aditivo que endulce la comida. Entonces sí es algo que se puede ocupar, pero no a largo plazo. Con respecto al embarazo, y estos endulcorantes pueden utilizarse, ¿tienen algún papel? En el embarazo, por lo general, las pacientes tratan de comer más sano, entonces le quitan el azúcar blanca. Tenemos esa idea de que quitar el azúcar blanca está bien. Pero la panela, el azúcar morena, el stevia, como bien dijo, son como un sustituto. Sí, la idea sería ir disminuyendo la cantidad de dulce, de este sabor dulce en la comida y tratar de consumirla lo más natural posible. No hay ninguna contraindicación en el embarazo, sin embargo, siempre es mejor evitar por el riesgo de diabetes, del incremento de peso. Además, hay pacientes que empiezan a tener reflujo, diarrea, mucha sensación de distensión o de gases. Entonces, en el embarazo, realmente a veces hay pacientes que empiezan a tener como las papilas están más sensibles y tenemos esta sensación más agradable de los alimentos, empiezan a tener fijación por algún alimento. Entonces quieren solo un helado, o ahora que estábamos en esta época de la colada morada, mis pacientes estaban consumiendo colada morada por litros, pero en cambio está llena de azúcar. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente es este patrón de le quito el azúcar y le pongo stevia si estoy endulzando de la misma forma. Exacto. Entonces la idea es más bien irle disminuyendo gradualmente, pensando que a largo plazo pueden haber complicaciones por la cantidad de azúcar o en general del dulce que está produciendo el edulcorante o el azúcar blanca. Entonces, no solamente satanizar al azúcar blanca, sino en general a todo lo que produzca este sabor dulce. Hay que tratar de evitarlo, disminuirlo gradualmente para evitar esta sensación de
como de ansiedad, incluso que puede llegar a producir atracones, pero la idea es consumir lo más sano y lo más sencillo y simple los alimentos. Siempre va a ser mejor. Siempre hay también hay mucha discusión en el mundo con respecto a los endulcorantes. Salen estudios de que pueden producir cáncer, otros de que no hay ese sustento como tal. Hay algunos estudios también, Dani, que dicen que los endulcorantes se asocian a obesidad también, ¿no? O sea, yo bajo de comer azúcar, digamos que no producen tanta elevación de la glucosa, pero me da obesidad y finalmente la obesidad me va a llevar a diabetes, hipertensión. Entonces, yo coincido con su criterio en el hecho de que creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a comer sanamente y evitar esta idea de comer dulce, o sea, tener el dulce ahí. A veces yo al paciente les suelo decir, oiga, el endulcorante, una vez que hagamos esta transición, capaz para algún tipo puntual, por ejemplo, el tinto, a veces la gente dice, oiga, un tinto sin algo de dulce no es tan bueno, bueno, algo puntual, pero no es ese hecho de siempre tener que buscar el azúcar, ¿no? Actualmente hay hasta pasteles con endulcorantes, o sea, todo el mundo busca la forma de cambiarle el sabor a las cosas y aumentarle el nivel de dulce. Los endulcorantes, se ha visto en algunos casos, también modifican el sabor y a veces predisponen a querer más dulce. Exacto, ese es uno de los problemas Es principales. uno de los principales problemas que aumenta la Quiero cantidad. hacer una pregunta en relación a lo que estamos hablando con el tema edulcorante. Por ejemplo, cuando yo escucho esa palabra, me imagino stevia. Sí, pero ¿qué otro tipo de edulcorantes podemos encontrar en el mercado? Porque, por ejemplo, los edulcorantes, en lo general, se vuelcan al stevia. Pero ¿qué otro tipo de edulcorantes podemos y cuáles están permitidos y cuáles tendríamos que tenerles un poco más de recelo? Y justamente como Dani decía, hay endulcorantes naturales y artificiales, ¿no es cierto? Entonces, el stevia, digamos así, que es el más que representa a los naturales, pero hay otro tipo de azúcares, de diferentes nombres comerciales que hay en el mercado, que el objetivo es ese, darle el sabor dulce a las cosas. El tema es que nos pasamos nosotros de la azúcar blanca, morena, miel de abeja, panela, que le satanizamos y le pasamos a cualquiera de estas azúcares artificiales o naturales con el objetivo de quitarle el azúcar a las cosas. Pero caemos en lo que hemos hablado en algunos de los videos. La diabetes no es igual a solo controlar el azúcar. O sea, cuando yo tengo un paciente que trato con diabetes y mi objetivo solo es bajarle la glucosa, estoy fallando, ¿no? Porque un paciente con diabetes debe estar controlado presión, colesterol, triglicéridos, peso, azúcar y un sinnúmero de cosas más alrededor. Entonces, hay un sinnúmero de productos de este rato en el mercado que potencialmente pueden ayudar a esta transición. O sea, yo creo que vale la pena, hay que tomar en cuenta que a unas personas les resulta muy sencillo. O sea, oiga, doctor, ya suspendí el azúcar. Me ha pasado con unos pacientes, ¿sabe qué? Oiga, deje el azúcar, no tomo ya nada de azúcar, estoy muy bien. Y otros de los cuales, oiga, doctor, me cuesta. Y es normal. Yo creo que el proceso es normal, dejar el azúcar, de nuevo volver a tomar. O sea, nadie lo logra a la primera. Es un proceso de transición adecuado. Y si en este proceso, en este puente, los endulcorantes son un camino a eliminar todo eso, creo que es bienvenido. Hay que tomar en cuenta que de esta parte que nos dice la doctora Eli, más o menos para que tengan idea de algunos de los nombres, en esta clasificación, dentro de los edulcorantes artificiales, uno de los que más se ocupa es la sucralosa. Esta es con una pizca, pero así casi con unas gotitas microscópicas, endulza hasta 1000 veces más que el azúcar normal. El problema con los edulcorantes artificiales son los problemas a nivel gastrointestinal. Van a provocar mucho dolor a nivel del estómago, flatulencias, gases, hinchazón y sobre todo un daño en la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, que son estas como bacterias naturales que tenemos a nivel de nuestro intestino, que nos ayudan a regular hormonas, sobre todo. El momento en el que tenemos un consumo crónico de estos edulcorantes artificiales, van a dañar esta microbiota y eso también provoca un incremento en el riesgo de enfermedades como la diabetes. Tanto así que hay medicamentos que van directamente dirigidos hacia esta microbiota que van a ayudar a la regulación de los problemas de azúcar. Dentro de los otros, o hablando, de nombres comerciales, tenemos, por ejemplo, la stevia, tenemos el Splenda, el aspartame, hay un montón de edulcorantes. Dentro de los que son los naturales, hay uno que por el momento no tiene un estudio que indique que realmente vaya a provocar daños. Entonces es uno que se pudiera ocupar, que es el monk fruit o fruta del monje, que es una opción bastante buena. No tanto porque sepamos que es buena, sino porque por ahora no se sabe que es mala. Entonces es una opción que se puede ocupar y que podrían utilizarla en la transición. Ahora, otra cosa importante. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en un restaurante y les dan los sobrecitos y dice stevia, ¿no? Es el típico sobrecito que es blanco con verde.
Pero si ustedes se toman el tiempo y se ponen a leer los ingredientes que tiene stevia, que es natural, 5%, 95% dextrosa. En realidad la dextrosa es azúcar, es tal cual como el azúcar blanca que decimos que ya que sabemos todo el mundo que no es buena. Entonces sí es importante que traten de aprender a leer un poquito lo que son las etiquetas, porque también hay muchos alimentos con este semáforo famoso que dice azúcar bajo o sin azúcar. Y en realidad si uno se pone a leer los ingredientes, es una aberración que me digan que una galleta no tiene azúcar, porque tiene harina, que ya dijimos que es un tipo de carbohidrato que se va a convertir en azúcar en el cuerpo. Entonces, no se dejen engañar. La verdad es de que ustedes pueden buscar en internet como sinónimos de azúcar, les va a salir una lista súper larga que son un montón de sustancias. Y si es que estos lo encuentran en cualquier alimento o en los sobrecitos que supuestamente son edulcorantes, es lo mejor que no consumen. En general, la stevia 100% natural, que es de color verde, súper fea. O sea, tiene un sabor súper amargo y sí, y la verdad es de que es, o sea, uno le pone el sabor dulce porque es rico, y si es que me están dando un edulcorante que le está dando un sabor amargo a la comida, la verdad es de que no vamos a querer hacerlo. Entonces traten de leer este tipo en las etiquetas y no se dejen engañar, porque obviamente por marketing buscan la forma de engañarnos. Dani, con esto quiero terminar las preguntas que nos llegan. Esto de las bebidas cero o light. ¿Qué tan real es? Ya lo hablaste, algo lo dijiste, pero independientemente de la marca de gaseosa que esté alrededor, cero o light, ¿qué opinas? Bueno, entonces aquí hay que tomar en cuenta que existen diferentes tipos de bebidas y van a tener diferente tipo de edulcorantes. La mayoría de bebidas que dicen light es porque tienen edulcorantes de tipo artificial, mientras las que dicen cero generalmente tienen edulcorantes de tipo natural. Ahora, ¿cuál es el problema? Si ustedes consumen a veces, por ejemplo, una Coca-Cola o cualquier gaseosa que contenga algún tipo de edulcorante, si es que esto es 1 o 2 veces al mes, no pasa nada, no hay ningún problema. El problema surge cuando le están consumiendo todo el tiempo en boga de que dice que no tiene azúcar, que en el semáforo dice 0 azúcar o sin azúcar. ¿Cuál es el problema? Nuestro cerebro, nuestras hormonas van a responder a lo que yo siento en las papilas gustativas. El momento en el que yo consumo una Coca-Cola que sabe dulce, mi cuerpo me va a pedir más. Aunque no tenga azúcar, el momento en el que llega esa sensación a mi cerebro, empieza a secretar las hormonas de la felicidad. Entonces, obviamente, si yo me siento feliz, me siento complacida con esto, mi cuerpo me va a seguir pidiendo más. Ese es uno de los problemas más grandes del uso de los edulcorantes, porque a nivel cerebral no le estoy engañando a mi cerebro sigue pensando que estoy consumiendo azúcar y cada vez me va a pedir más. Por esto es que se vuelve adictiva. Y en general con las bebidas y con la gran mayoría de alimentos, aunque no contengan azúcar y contengan edulcorantes, y el problema ni siquiera viene a ser el azúcar, sino todas las otras sustancias químicas que tienen, que el momento en el que ingresan a nuestro cuerpo y sobre todo en el de nuestros niños, que actúan como estos famosos disruptores endocrinos, que bueno, en realidad ese es un capítulo que debemos hacer, es un tema larguísimo y súper bonito. Nada más llévense la idea de que la mayoría de los alimentos procesados tienen sustancias que cuando entran a nuestro cuerpo van a simular la acción de ciertas hormonas y van a traer con ello problemas hormonales que lo mejor es evitarlos. Bueno, creo que nos ha quedado muy claro. Esperamos, o la idea de este video es llegar a casa y ya dejen de comprar azúcar. Que de aquí en adelante realmente cambiemos estos hábitos o este tipo de costumbres muchas veces que tenemos, y que de por sí es un producto que no es indispensable en la dieta de nadie. Les agradecemos a todas las personas que se van suscribiendo. No se olviden que estamos como Tu Salud en Casa, tanto en YouTube como en Facebook e Instagram. Y agradecemos también al restaurante Tartar por la atención que hemos tenido, la comida de primera, y nos hemos pasado una linda noche sin azúcar. Síganos. Chao.